Continuamos con los audios Conociendo a Jesús. En Juan 16:33, Jesús va a decir a sus discípulos una pequeña arenga, podríamos decir en el versículo en el 33. Una arenga que yo la comparo con sus justas dimensiones, por supuesto, con la que lanzó Winston Churchill, el primer ministro inglés en la Segunda Guerra Mundial, a los soldados ingleses. Y miren, primero vamos a leer un poco, voy a leer un poco lo que fue esa arenga, y dice así: a pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en garras de la Gestapo, y todo el aparato odioso del gobierno nazi, no vamos a languidecer o fallar. Llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestras islas, cualquiera sea el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos, e incluso si cosa que ni un momento creo, por un momento creo que suceda, esta isla o una gran parte de ella fuera subyugada y estuviera hambrienta, entonces nuestro imperio, más allá de los mares, armado y protegido por la flota británica, cargaría con el peso de la resistencia, hasta que, cuando sea la voluntad de Dios, el nuevo mundo, con todo su poder y su fuerza, avance al rescate y a la liberación del viejo. Es una arenga muy fuerte y realista. No está prometiendo nada, solamente sangre, sudor y lágrimas. Pero la gloria de la victoria lo vale todo. Ahora, Jesús, cuando habla acá en Juan 16:33, también él hace una arenga realista. Aunque muchos de nosotros no la entendemos y la aplicamos mal en el contexto diario, y lo voy a leer, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está a momentos de ir a la cruz, de ser sacrificado, morir, pero al mismo tiempo a los 3 días resucitar. Esa historia nosotros la sabemos. Sabemos que Él ascendió a los cielos, sabemos que los discípulos lo vieron ascender, sabemos que Él les pidió que fueran a Jerusalén y allí esperaran la venida del Espíritu Santo. Nosotros lo sabemos, pero esos hombres que estaban escuchando a Jesús no sabían lo que iba a ocurrir, no tenían idea. Ellos habían pensado que Jesús iba a ser el Mesías, que iba a reinar, que iba a tomar dominio en ese tiempo. Incluso ellos estaban pensando que iban a tener parte en esa autoridad terrenal que iba a ser implantada por Jesús. Pero Jesús les está dando palabras que ellos en ese momento probablemente no pueden comprender. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, tal como Winston Churchill estaba hablando de la grandeza de la victoria, aún al costo que fuera, así Jesús estaba diciéndoles: ustedes están entrando en una batalla que ya ha sido ganada. Nosotros hoy en día, como iglesia, tomamos este texto y hablamos de que en el mundo hay aflicción. Y eso es verdad. En este mundo, todo ser humano, no solamente los cristianos, tienen aflicción. Todos pasamos por tiempos difíciles, pérdida de trabajo, la partida de un ser querido, enfermedades, tantas cosas que nos están ocurriendo.
de diferentes problemas y peleas que se ven y manifestaciones, violencia. Todo esto nos afecta. En los cambios climáticos, todo lo que está en este mundo está afectando de una u otra manera a cada uno de nosotros. Pero Jesús no está hablando de ese tipo de aflicción, y esto hay que dejarlo muy claro. Está hablando de una aflicción que es propia de un cristiano en batalla. Es propia de un cristiano en batalla. Ahora, ¿por qué la mayoría no lo entiende? Porque muchos cristianos no conocen el fragor de esta batalla. Ya, Jesús, en cambio, en Juan 16, versículo 1 y 2, en ese mismo pasaje, ¿cierto? En el mismo capítulo que estábamos leyendo de 16:33, en el 1 y el 2 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahí está, de pie frente a él, escuchándolo y diciendo: wow, ¿qué está diciendo? ¿Qué clase de seguidores somos? ¿Para qué? ¿Por qué? No estaban entendiendo nada todavía. Y en el versículo 3 de ese mismo pasaje dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen al Padre ni a mí. Por eso que es muy importante cuando nosotros hablamos de los audios, conociendo a Jesús, porque conocer a Jesús es conocer también al Padre. Miren, hay un pasaje en Juan 14, versículo 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, hay mucha gente que está concentrada en muchas cosas en la religión, ¿ya? Están enfocados en los rituales, enfocados en la tradición, enfocados en costumbres que tienen, en gustos que tienen, en mandas que hacen, en peticiones que tienen, enfocados en los resultados que puede darle una oración, enfocados en el éxito que puedan tener en sus trabajos, en su profesión, en el cuidado que Dios les pueda dar para que no tengan que pasar por grandes dolores y problemas como ven que otras personas la están viviendo. El mundo está preocupado, los cristianos me refiero, están preocupados de mil cosas, pero no de conocer a Jesús. Ahora, muchos conocen a Jesús en la letra, conocen a Jesús las historias, pero ¿en realidad entienden por qué necesitan conocer al Jesús de la Biblia? Porque conociendo al Jesús de la Biblia, conocen al verdadero Dios, en primer lugar. Hay mucha gente que habla de Dios, pero habla de un Dios que está en la imaginación de las personas. Pero el Dios de la Biblia fue mostrado por Jesús. Ahora, muchas personas conocen a Jesús en las historias, pero no conocen al Jesús que está aquí luchando junto a sus discípulos y que los envía a una batalla. No conocen esa batalla, y si la conocen o la entienden, no quieren involucrarse. No quieren entrar en el fragor de la batalla. Por lo tanto, estas palabras, en el mundo tendréis aflicción, no son para esos cristianos ni para aquellos que están pensando que ser cristiano es mejorar el nivel de vida, ser más próspero, no enfermarse, arreglar todos los problemas que tienen. Miren, cuando la gente tiene un Dios no conocido, va a tener muchos dioses.
porque no conoce al verdadero Dios, no tiene la imagen visible. La imagen visible es Cristo. Cuando conocemos a Cristo tenemos realmente la visión real de Dios. Él nos muestra al Padre. Mire lo que pasa con Pablo en Hechos 17, en el versículo 23. Está hablándoles allí a los atenienses en el Areópago. Y en el 22 quiero verlo, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hay mucha gente que es religiosa y piensa que con eso basta. Continuamos, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito, o esta inscripción, y decía: al Dios no conocido. Ellos decían, bueno, si toda esta cantidad de dioses no es el verdadero, hay un Dios que pueda hacerlo, o tal vez un Dios que nos falta por conocer. Y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora, ¿por qué Jesús les dice a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción? Porque predicar el Evangelio en ese tiempo y en el de hoy es adquirir nuevos enemigos. Y es verdad. A ver, la gente tiene una idea de lo que se está predicando. No conocen el fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone en guardia, en defensa. Se sienten atacados. Cuando escuchan la palabra pecador, wow, este me está atacando, y él que creerá que no es pecador. Entonces viene la defensa, pero una defensa sin argumentos que realmente sean sólidos y reales. Acá Jesús está diciéndoles: cada vez que ustedes vayan en mi nombre, tendrán problemas. Jesús le dice a Ananías, que es el varón que elige para que vaya donde Pablo, que ha tenido una visión de Jesús y ha quedado ciego con aquella visión, cayeron escamas sobre sus ojos, y le pidió que esperara en un lugar allí en esa ciudad, y envía a Ananías para que imponga sus manos, y imponiendo sus manos ore por él para que esas escamas caigan de sus ojos y vuelva a recobrar la vista. Pero le da un mensaje y le dice que le diga esto: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Entienden? ¿Por qué iba a padecer por su nombre? Porque iba a predicar la palabra, iba a llevar el mensaje de Cristo a reyes y a los hijos de Israel, a los gentiles que somos nosotros, los que no somos judíos. Ahora, Jesús está preocupado porque pueden morir. A nosotros nos parece que cuando alguien muere, Dios dio vuelta la cara para otro lado. No, Dios sabe que este mundo está viviendo en la muerte misma. Todos nosotros, todos vamos a morir, eso es una razón. Pero hay una muerte que significa estar apartado de Dios. Estar apartado de Dios es estar muerto. En Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, Pablo perseguía a cristianos y mataba a cristianos al enviarlos a las cárceles, sabiendo de que allí les daban de muerte. Pero ahora él se convierte en un perseguido. Y el Señor le ha enviado de todas maneras. Ahora, Jesús dice en Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quien no puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué es más terrible para Jesús?
que alguien pueda matar a un cristiano? Porque si él está verdaderamente en Cristo, si lo matan, no pueden matar su alma. Ahora, si ese cristiano o esas personas no están en Cristo, dice que más bien teman a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay muchas personas que no quieren aceptar que existe un infierno. Por eso es que cuando hablan de salvación, dicen, ¿qué salvación de qué? Ahora, Jesús no te está llamando para que escapes del infierno. Jesús te está llamando a través de su sacrificio en la cruz, mostrándote verdaderamente cuánto te amó el Señor, cuánto te ama el Señor. Esa cruz y ese sacrificio es la muestra única y perfecta de Dios, de su amor. Cuando digo única, no significa que no hay miles de cosas que ocurren en la vida que nos dan muestra de cuánto nos ama el Señor. Pero ese amor que Dios demostró en la cruz no puede ser superado por ninguna otra expresión de Dios. Él dio a su propio Hijo por amor al pecador que se arrepiente. Por eso es que Jesús les manda y nos manda a predicar. Mira lo que dice en Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ahora, Él tiene una misión que nos da a nosotros. Decir lo que Él es y lo que Él hizo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Porque Cristo, como dice en Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es una misión imposible. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida. ¿Y qué está esperando de sus seguidores? Lo mismo. Si nosotros estamos teniendo un cristianismo protegido en burbujas, cuando vamos al templo para que nos aísle del mal de este mundo, estamos equivocados. El Señor nos envía al mundo. El que nosotros nos congregamos para ser alimentados, para compartir, para fortalecernos, para luego salir al mundo y predicar este evangelio, conociendo a Jesús, compartimos a Jesús. No tenemos que ser grandes predicadores ni hablar de grandes cosas. Tenemos que compartir la esencia de lo que es el mensaje. Cristo murió y resucitó para que tú puedas ser salvo. Si tú crees, serás salvo. Si tú te arrepientes de tu pecado y reconoces que eres pecador, necesitas entonces un médico, el que sana toda enfermedad eterna que es el pecado. Entonces, Él no nos deja solo en esta misión. Siendo una misión imposible, Jesús nos promete algo maravilloso. En Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo está ahora con nosotros, ¿por qué está con nosotros? Porque Él ascendió a los cielos, Él dejó la muerte y subió a la presencia del Padre. Y desde la presencia del Padre envió al Espíritu Santo, el cual vino en el día de Pentecostés. Y ahí se instauró la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo que por medio del Espíritu Santo vive para hacer la obra que Cristo vino a hacer también a la tierra. Es la iglesia la que continúa con la obra. Pero ¿qué ha hecho la iglesia muchas veces? La iglesia se ha enriquecido,
La iglesia se ha aglomerado en un grupo selecto. La iglesia muchas veces ha tenido rituales y costumbres que en vez de enviarles al mundo, los están llevando a vivir entre cuatro paredes. La gente se siente satisfecha a veces con ir a una iglesia y después de estar en la iglesia salen al mundo y no hablan más de Cristo, no hablan de nada, ni siquiera se acuerdan de lo que se predicó en aquella reunión. ¿Qué iglesia estamos viviendo? ¿Es la iglesia de Cristo realmente? Ahora, cuando un cristiano está compartiendo afuera, tiene frutos que compartir cuando se reúne con sus hermanos en Cristo, en una congregación, en algún lugar. Pero el que no comparte a Cristo está negándole a Él. Eso es algo que a nosotros no nos ha caído en cuenta todavía. Jesús dijo en Mateo 10, 32, 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios se goza con aquellos que le comparten la vida, su vida a otras personas. Porque Él vino a dar su vida para que otras personas le conocieran. Pero si los cristianos nos volvemos agentes secretos, nadie debe saber que soy cristiano, entonces estamos negando a Cristo, estamos negando su sacrificio, estamos haciendo inútil lo que Él hizo en la cruz. Pero damos gracias a Dios porque Él es soberano y Él puede hacer como Él quiera para llegar a aquellos que Él ha escogido para salvarles. Pero tú y yo tenemos que responder. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre. ¿Qué significa? No te conozco. No te conozco. ¿Y por qué es tan importante compartir a Cristo? En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Mira, lo voy a leer de nuevo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué es tan importante compartir a Cristo? Porque la salvación solamente es por vía de Cristo. Solo por Cristo. Por eso quizás no nos podemos identificar con estas palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Porque estas palabras no son para hablar de las aflicciones que todo el mundo tiene. Las aflicciones que muchas veces estamos compartiendo en la iglesia. Personas enfermas, personas que pierden el trabajo, personas que se han separado, muchas cosas en las cuales Dios sí está también preocupado. ¿Para qué está preocupado? Para que nosotros llevemos el mensaje a esas personas. ¿Por qué Jesús sanó a los enfermos? Porque tenía que dar señal que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué le proveyó de forma milagrosa a los 5,000, a los 4,000? ¿Por qué? De un par de panes y un par de peces, el Señor multiplicó en miles aquello. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que Él no iba a permitir que hubieran pobres, que hubieran hambrientos. En el mundo están y en el mundo hay aflicción. Todo el mundo sufre aflicción porque este mundo está separado de Dios. Este mundo ha dicho, nosotros somos Dios. A mí nadie me tiene que decir lo que debo hacer, ni a dónde voy a ir en mi vida eterna. Yo sé, algunos dicen, no, es que hay un mundo ya en las estrellas que está esperándonos. Cada uno en su imaginación puede decir lo que quiera. Otros están diciendo que nosotros vamos a reencarnarnos, hasta el punto que han dicho que nos podemos reencarnar en un animalito después y darnos vueltas. ¿Cómo saben eso? Y si aunque fuera así, ¿qué infierno es ese? Te reencarnas justamente en un ave que se la mató un gato. Ese no es un fin para la raza humana. El fin que espera Dios es aquel que vea la gloria de Dios.
que Él vino a mostrarnos. Por eso Jesús en su última oración, escucha bien, no dijo: Padre, no permitas que ellos enfermen. Padre, no permitas que ellos pasen hambre. Padre, no permitas que el cambio climático les traiga desgracias. Dijo Juan en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Te fijas? Esa fue la oración de Jesús. Rogó por esos discípulos que iban a predicar la palabra, y aquellos que creyeran también eran parte de su oración, porque es una cadena. Nosotros somos un eslabón en una cadena. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde y tú tienes que hacer lo que a ti te corresponde hacer. No tienes que ser como yo, ni yo ser como aquel. No, yo tengo que ser yo en convicción de lo que Dios me declara, de lo que debo realizar. Claro, esto no es cosa de autoobligarse a compartir el mensaje. Primero hay que conocer al Señor. Primero tengo que haber doblado mi rodilla, haber dicho: Señor, yo soy pecador y así yo no puedo vivir. Creo en ti, diste tu vida en la cruz por mí, resucitaste, ascendiste a los cielos y enviaste al Espíritu Santo. Yo te pido que me perdones y que ese Espíritu Santo que está en el verdadero creyente esté ahora en mí y me llene para que yo pueda también transmitir este mensaje a otras personas. No es solamente para obtener conocimiento. Conocer a Jesús es caminar con Él, es saber que Él está contigo. Está contigo, ¿por qué? Porque así es que tú eres privilegiado y Él anda contigo y no anda con otro. No, Él anda contigo porque Él te guía a otras personas. Él te guía a compartir el mensaje de Él a otra persona. Por eso Él anda contigo. Es que Jesús andaba con toda la multitud. No, la multitud le seguía, pero le seguía por el pan y los peces, muchas veces por los milagros, por las sanidades. Pero los discípulos andaban con Jesús, por Jesús. Ellos compartieron con Jesús las mismas amenazas que tuvieron de los fariseos, de los sacerdotes judíos. Compartieron esas amenazas y esos peligros. Y luego que Él parte a los cielos, también siguen viviendo y compartiendo las mismas amenazas de este mundo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esta batalla ha sido ganada. Si tienes que dar la vida o yo tengo que dar la vida, Dios lo dispondrá en su tiempo. Pero sin Él en nosotros, sin que nosotros podamos batallar cada día, no podemos disfrutar de la victoria que Él nos da. Imagínense ustedes, cuando nosotros vemos un partido de fútbol, ¿qué es lo que nos hace saltar? El gol de nuestro equipo. ¿Qué hace saltar al cielo? Piensa en eso. La palabra de Dios nos dice ya que los ángeles del cielo, mira, Jesús dijo en Lucas 15:10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta es la hinchada del Señor Jesús. Porque cuando un pecador se arrepiente, ¿quién hizo el gol? No tú ni yo. Yo no gano nada. Yo no gano a nadie. Es Cristo el que por medio del mensaje permite que una persona llegue a la convicción de pecador y se arrepienta y le pida perdón al Señor. Y aquel que se arrepiente, el Señor le perdona
y le salva. Qué grandioso es el Señor, qué grande es. Por eso es que tú y yo hemos sido llamados a formar parte de un equipo ganador. Jamás perderemos si estamos entregando el mensaje. De ti se encarga el Señor, de mí se encarga el Señor, y nosotros simplemente reconocer abiertamente que no somos dignos, pero por su sangre derramada en el Calvario nos hizo dignos. Que Dios te bendiga.